Bueno, algunas consideraciones con respecto a esto. Afortunadamente no hubo ningún tipo de daño, consecuencia a personas que transitaban por ahí, ningún daño a civiles, pese a la gravedad de la situación. Los impactos fueron muy fuertes, con todo lo que podría haber significado que alguna de esas partes de esas pantallas llegara a las personas que en gran número estaban en el lugar. Y efectivamente es una persona que además tenía ciertas medidas cautelares que, por ejemplo, indicaban la prohibición de acercarse al aeropuerto y eso obviamente no estaba siendo respetado. Queremos conversar a propósito de este tema, de lo que ha ocurrido ahí, de la presencia no solamente de un martillo, sino también de los elementos que nos describía Macarena: líquido acelerante, fósforo, un cuchillo. Bueno, todas esas acciones que hay detrás de este acto, con Michel Delerve, experto en gestión de emergencias. ¿Cómo está, Michel? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Cristian, muchas gracias por la invitación. Bueno, más allá del hecho, no, obviamente no se puede desconectar, pero llama muchísimo la atención en que haya pasado desde el momento en que la persona entra, tenga el tiempo para destruir mamparas, se acerque a pantallas que están en altura, las destruya, se acerque a esas pantallas que están ahí en esas máquinas para sacar, para hacer el check-in, también las destruya en un número importante, y no haya habido ninguna reacción por parte de gente de seguridad. Entendemos que los guardias que veíamos ahí, que usan unas chaquetas fluorescentes, no podían hacer mucho porque no tienen ningún elemento tampoco para disuadir. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de lo que ocurre hoy día, o de un acto que puede haber sido mucho más grave? Quizás la primera palabra que se nos viene a la mente podría ser sorprendente, pero la verdad es que a esta altura es impresentable. Estamos hablando primero de una instalación que es crítica. Un aeropuerto es una instalación crítica. Una infraestructura crítica. Segundo, es una función esencial, es decir, es una función que es clave para el funcionamiento del país. Más allá de lo que se diga del tema imagen, que obviamente también es un tema importante, pero hay algo que por su naturaleza requiere ser custodiado de manera, pero con mucha rigurosidad. Y la verdad es que a esta altura, con toda esa inversión que existe, vemos que los mecanismos de seguridad son absolutamente rústicos. Y además, quizás vamos desde afuera hacia adentro, esta es la misma persona, es decir, una persona que tenía antecedentes, que tenía orden de alejamiento, no es posible que sea detectada, cuando en realidad estamos hablando de una instalación que debería tener a lo menos ciertos niveles de control, por ejemplo, biométrico a través de cámaras de televisión. No estoy hablando de tecnología de última generación, estoy hablando de videoanalítica, de otro tipo de controles de orden visual, por ejemplo, que permite detectar primero el ingreso de una persona que está debidamente registrada como indeseable o peligrosa para el lugar, y en segundo lugar, que en el momento en que empieza a cometer ya el hecho de violencia, que digámoslo honestamente, es solo suerte que aquí no hayan personas heridas. Ahora Michel, la responsabilidad de la seguridad en las dependencias, en los espacios públicos del aeropuerto, no depende precisamente de la concesionaria. O sea, aquí, ¿quién falló? Aquí la verdad es que falla esta fragmentación que tenemos nosotros, donde todos más bien tercerizan la responsabilidad. Si hablamos de la característica de esta instalación, si tú me preguntas, la responsabilidad primaria y fundamental es del Ministerio del Interior, más allá de quien tenga que ejercer la gestión operativa o táctica en el lugar, precisamente porque es una instalación de alta sensibilidad. Ojo, que este tipo de situaciones puede afectar incluso la calificación del aeropuerto en términos de su seguridad o cómo se ha visto por otros en materia de seguridad. Estamos con una crisis de seguridad pública, crimen organizado. Bueno, si estuviésemos hablando hoy día de una persona que está siendo buscada por crimen organizado, nos vamos a dar cuenta cuando esté chequeando su pasaporte en la PDI, o nos vamos a dar cuenta cuando ingrese. Hoy día estamos funcionando y hablando sobre el daño, sobre lo evidente, pero aquí se muestra una vulnerabilidad del aeropuerto que es sumamente preocupante.
Desde mi punto de vista es un problema de seguridad pública y que es el Ministerio del Interior el que debería, si es la DGAC, bien, si son las policías, bien, pero aquí lo que se requieren son resultados. Es que además, Michelle, desde el minuto en que, porque escuchamos el testimonio de una persona que estaba ahí en las cercanías, cuando este hombre estaba destruyendo las pantallas y relataba que apenas empieza a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, va y avisa, trata de avisar, era un ciudadano norteamericano, trata de avisar a la policía correspondiente, pero así y todo pasa tanto tiempo que el hombre es capaz de destruir 30 pantallas, una mampara, eso lo hizo al inicio, pero las pantallas, que claro, es un tiempo que perfectamente pudo haber sido reducido con anterioridad, pero por parte de los responsables. O sea, aquí también se habla de que ante un hecho de emergencia no hay una respuesta rápida. Exactamente, yo creo que aquí los tiempos de respuesta son clave y por eso la detección, incluso en ciertos aspectos, en ciertos elementos, no solamente con este ciudadano, con otro tipo de aspectos, debe empezar en el área perimetral. Esa es una instalación que debe ser considerada como de alta seguridad y lo que no estamos viendo es eso. Debo señalarte que tú entras a un banco y te encuentras con un vigilante armado. Entras al aeropuerto y la verdad es que ves unas personas con unos chalecos amarillos que dicen seguridad, que no tienen ni las capacidades, ni las competencias, ni las facultades para actuar, y esta persona rompe a diestra y siniestra. Pero además pongámonos en un peor escenario, solo con esta persona, no otras situaciones, que lo que tú bien señalas, líquido acelerante, es decir, cuchillo. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que una próxima vez ingrese él u otra persona? Creo que aquí sería un grave error centrarnos exclusivamente en que esta persona ya cometió el mismo delito, que básicamente es una persona extranjera. Aquí hay una vulneración y una vulnerabilidad en materia de seguridad que es grave para una instalación de estas características. Sí, es bien complejo, Michelle, porque sabemos que estando al interior del aeropuerto no se puede sacar a la gente, vemos que personas viven ahí. Leí hace poco un tremendo problema que tienen en España también en uno de los aeropuertos, donde ya la cantidad de gente que está residiendo, que está pernoctando en el terminal aéreo es muchísima, y eso puede significar, en la medida que haya situaciones más complejas, un peligro para quienes van a tomar un avión, quienes circulan ahí por necesidad de los viajes correspondientes. Entonces, hoy día eso, ¿cómo se trata? ¿Cómo se disminuye el riesgo? ¿Cómo se hace en otras partes del mundo, por ejemplo? Bueno, lo primero es tener... Primero personal. O sea, primero personal, pero hay elementos que tienen que ver, por ejemplo, con sistemas de cámara de televisión, donde no es solamente tener una persona detrás de un video wall mirando 50 cámaras. Hoy día existe, y no estoy hablando de inteligencia artificial, que es lo último que suele sonar, estoy hablando de tecnología que existe hace más de una década, que es videoanalítica, que permite detectar proactivamente movimientos extraños, vulneración de perímetro, incluso esta persona cuando ingresa y empieza a romper cosas, esos son elementos que pueden ser detectados por la videoanalítica, insisto, tecnología muy antigua. En segundo lugar, personal. Y la verdad es que ese personal no puede... Mira, ¿sabes qué? Yo miraba estos guardias, yo veo guardias más equipados en un mall, en un centro comercial que en el aeropuerto. O sea, por eso te digo que me parece que es impresentable, no es sorprendente. Porque aquí lo que se requiere es tomar acción. Creo que las declaraciones de la concesionaria también hay que revisarlas, porque la verdad es que en materia de responsabilidad debemos comprender que esta es una instalación que es una función pública administrada por un privado y por lo tanto aquí las responsabilidades de seguridad son compartidas. ¿Por qué yo señalaba al Ministerio del Interior? Porque básicamente esta es una función esencial pública, que aunque esté administrada por un privado, no deja de ser pública. Pero ojo, si estamos entregando concesiones de estas funciones críticas al sector privado, bueno, definamos bien quién está a cargo de la seguridad y quién va a rendir cuenta frente a este tipo de vulnerabilidades, porque además aquí se da el agravante, ¿no? Que es una persona que por segundo año consecutivo comete la misma agresión, claro, pero además
Ojo, insisto, cuchillo, Sí, líquido no, acelerante, y puede ser gravísimo. mucho mayor. Michelle, antes de terminar, estamos escuchando juntos la comparecencia de Luis Cordero ante los medios a propósito de los dos bomberos que fueron detenidos, y él sostenía que la responsabilidad del Estado es menor en relación a que son personas que son voluntarias, que no puede haber un cierto control. ¿Eso es efectivo o en otras partes del mundo tiene una supervisión mayor, aunque sean de esa característica? Yo te quiero compartir la experiencia que yo más conozco, además la conozco de manera profunda, desde adentro, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo. Todos piensan que en Estados Unidos la mayoría de los bomberos son remunerados. La verdad es que los remunerados son aproximadamente el 25%, es decir, más de un 70% son voluntarios. El tema es que son miembros de la seguridad pública, por lo tanto la actividad voluntaria está normada y regulada. Para no contarte todo el proceso, puedo señalarte que en la mayoría de los estados y los condados, un voluntario solo en su proceso de postulación tiene que terminar. Debo decirte que me pasó a mí hace 3 o 4 años atrás cuando trabajaba en Estados Unidos, que quise formar parte de una institución voluntaria. Tú terminas escaneando tus 10 huellas digitales para que vaya un chequeo del FBI y de la Policía Federal. Es decir, el Estado tiene una capacidad de regulación porque este es un área de la seguridad pública. Se ejerza la actividad de manera privada, voluntaria o de manera funcionaria como un empleado público. Creo que ahí tenemos que avanzar porque básicamente es lo que hablábamos en un comienzo, es la fragmentación. El Estado debe hacerse parte de la seguridad pública, se ejerce la actividad de manera remunerada o de manera voluntaria. Michelle, muchísimas gracias, como siempre, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Cristian. Y cuando faltan 2 minutos para